Me llamo Rosa María Herrera. Tengo 62 años. Nací y crecí en San Luis Potosí, México, donde aprendí desde niña que la vida no regala nada, que todo se consigue con trabajo y con lágrimas. Pero nunca imaginé que las lágrimas más dolorosas de mi vida las iba a derramar lejos de mi tierra, en un país que no era mío, trabajando hasta quebrarme por dos personas que se suponía me amaban. Cuando tenía 42 años, tomé la decisión más difícil de mi vida and dejé México. Dejé mi casa. Dejé todo lo que conocía. Wailohai sola, porque siempre fui madre soltera. El padre de mis hijos se fue cuando eran pequeños. Y desde entonces supe que todo dependía de mí, todo en cada día, cada peso, cada sueño que mis hijos pudieran tener. Todo salía de mis manos. Crucé la frontera con el corazón lleno de miedo y de esperanza. No conocía a nadie en Estados Unidos. No tenía familia esperándome. No tenía un trabajo asegurado. Solo tenía una maleta vieja, algunos dólares que había ahorrado vendiendo tamales en mi colonia, y una fotografía de mis dos hijos que guardaba en el bolsillo de mi chamarra. Esa fotografía la toqué 1000 veces durante el viaje, como si con eso pudiera sentirlos cerca. Llegué a Los Ángeles, California, una ciudad enorme, llena de luces, de carros, de gente que camina rápido y que no te mira a los ojos. Me sentí tan pequeña ahí, tan invisible. Pero me dije en Rosa, viniste para darles una vida mejor a tus hijos. No importa lo que cueste. Tú puedes. Y lo creí. Con todo mi corazón lo creí. Los primeros meses fueron terribles. Dormía en un cuarto compartido con otras 3 mujeres, todas inmigrantes como yo. Todas huyendo de la pobreza, todas trabajando en lo que podíamos. Limpiaba casas de gente que ni siquiera me saludaba. Me pagaban poco, muy poco, pero cada dólar que ganaba lo guardaba. Lo contaba por las noches, sentada en el borde de la cama, y pensaba, este dólar es para los zapatos de Alejandro. Este otro es para los cuadernos de Mariana. Ellos eran mi razón, mi único motivo para levantarme cada mañana antes de que saliera el sol. Mi único motivo para aguantar el cansancio, el dolor de espalda, las manos rojas y agrietadas de tanto limpiar con cloro y detergente en todo, era por ellos. Hablaba con mis hijos una vez a la semana, cuando podía comprar una tarjeta telefónica. Las llamadas eran cortas, porque cada minuto costaba. Yo les preguntaba cómo estaban, cómo iban en la escuela, si necesitaban algo. Ellos me decían que sí, que todo estaba bien, que me extrañaban, pero sus voces sonaban lejanas, como si yo fuera un eco, algo que existía pero que no estaba realmente presente. Y así pasaron los años, an 1, an 2, an 5, an 10, an 20. 20 años de mi vida en Los Ángeles, California, trabajando como una mula, enviando dinero cada mes, viviendo en cuartos pequeños, comiendo lo más barato para poder mandar más en 20 años, viendo cómo mis hijos crecían a través de fotografías borrosas que me enviaban por correo. Y luego por mensajes en el teléfono, 20 años siendo madre desde la distancia, siendo una voz al otro lado de la línea, siendo un giro de dinero que llegaba puntual, pero sin abrazos. Nunca me arrepentí, nunca, porque pensaba que algún día, cuando ellos fueran grandes, cuando tuvieran sus carreras, sus trabajos, sus vidas hechas, me iban a mirar a los ojos y me iban a decir, gracias, mamá. Todo esto fue gracias a ti, pero la vida no siempre te da lo que esperas. A veces te rompe de maneras que nunca imaginaste. Y antes de contarte cómo me rompieron el corazón mis propios hijos, quiero pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, si algo de mi historia te tocó, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos relatos de mujeres inmigrantes como yo, mujeres que dejaron todo por sus familias, mujeres que merecen ser escuchadas. Dale like si crees que las madres merecemos más que olvido. Y quédate conmigo, porque lo que viene es lo más duro de contar. Mis días en Los Ángeles eran todos iguales, no había sábados ni domingos. Para mí no había días festivos ni descansos, solo había trabajo, trabajo y más trabajo. Y yo lo acepté así, porque cada día que trabajaba era un día más que mis hijos podían estudiar. Comer bien, tener ropa limpia, cada día era una inversión en su futuro. Me despertaba a las 4:30 de la mañana. Todavía estaba oscuro afuera. Me levantaba en silencio para no despertar a las otras mujeres con las que compartía el cuarto. Me lavaba la cara con agua fría, me ponía la misma ropa de trabajo que había lavado la noche anterior y salía a esperar el autobús.
El autobús llegaba a las 5:15. Siempre iba lleno de gente como yo, gente cansada, gente que olía a jabón barato y a sueños rotos. Todos íbamos en silencio, mirando por la ventana, pensando en las familias que dejamos atrás. Mi primer trabajo del día era limpiar una casa en Beverly Hills. Una casa enorme, con jardines perfectos, con pisos tan brillantes que podías ver tu reflejo. La señora que vivía ahí casi nunca me hablaba. Me dejaba instrucciones escritas en papelitos en limpiar los baños, aspirar las alfombras, lavar la ropa de cama, y yo lo hacía todo an rápido, an sin quejarme. Me pagaba $120 por día. Trabajaba ahí 3 días a la semana. El resto de los días limpiaba otras casas, o trabajaba en restaurantes, lavando platos, o en oficinas por las noches. Cuando todos se iban, y yo entraba a vaciar los botes de basura, a trapear, a dejar todo limpio para que al día siguiente la gente llegara y ni siquiera notara que yo había estado ahí. Así era mi vida invisible, necesaria pero invisible. Cara quinchena. Iba a una tienda de envíos de dinero. Llenaba el formulario con manos temblorosas, porque siempre tenía miedo de equivocarme, de que el dinero no llegara. Mandaba casi todo lo que ganaba. De los $2,000 que podía juntar al mes, yo me quedaba con 300 para pagar mi parte del cuarto, para comer, para el transporte. El resto, $1,700, se iban directo a México. $1,700 cada mes durante 20 años, haz la cuenta. Son más de $400,000 que mandé. $400,000 que salieron de mis manos agrietadas, de mi espalda dolorida, de mis rodillas hinchadas, de tanto arrodillarme a limpiar pisos. Y yo lo hacía con amor, porque cada vez que mandaba ese dinero, imaginaba la sonrisa de mis hijos. Imaginaba a Alejandro abriendo un libro nuevo para la universidad. Imaginaba a Mariana comprándose unos zapatos bonitos, sintiéndose orgullosa. Imaginaba que todo mi sacrificio valdría la pena. Pero la verdad es que yo vivía en una mentira que yo misma me creí, porque mis hijos sí recibían el dinero. Sí tuvieron ropa nueva, teléfonos, computadoras, todo lo que necesitaban. Pero nunca me dijeron a mamá, gracias por todo lo que haces. Nunca me preguntaron, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Descansaste? ¿Comiste bien? Las llamadas eran siempre iguales. Yo preguntaba. Ellos respondían con pocas palabras. Y al final, siempre había una petición a mamá. Necesito dinero para esto, mamá. Se descompuso aquello en mamá. Tengo que pagar esto otro, Ann. Y yo decía que sí, Ann. Siempre decía que sí, Ann. Aunque eso significara comer solo frijoles y tortillas durante una semana, aunque significara no comprarme un abrigo nuevo en el invierno y aguantar el frío con el mismo suéter roto de siempre. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Nos sacrificamos. Nos olvidamos de nosotras mismas. Ponemos a nuestros hijos primero, siempre primero, sin importar el costo. Y el costo para mí fue alto, muy alto. Perdí 20 años de mi vida, 20 años que pude haber pasado abrazando a mis hijos, viéndolos crecer de cerca, estando ahí cuando me necesitaban de verdad, pero cambié esos 20 años por dinero, pensando que el dinero era amor, pensando que si les daba todo lo material, ellos me amarían más. En qué equivocada estaba. Mi vida en Los Ángeles fue soledad en cansancio, en silencio, dolor en el cuerpo y dolor en el alma. Pero yo lo ofrecía todo con la esperanza de que algún día, cuando mis hijos fueran grandes, me abrazarían y me dirían que todo había valido la pena. Nunca pasó en ese abrazo. Nunca llegó. Mientras yo trabajaba en Los Ángeles, limpiando casas de gente que ni siquiera sabía mi nombre, mis hijos crecían lejos, muy lejos. No solo en distancia, también en corazón. Alejandro tenía 10 años cuando me fui. Mariana tenía 8. Eran niños todavía. Niños que me abrazaban fuerte cuando les dije que me iba. Que lloraron en mis brazos y me suplicaron que no me fuera. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Recuerdo a Alejandro aferrándose a mi cintura, gritando, «No te vayas, mami. Quédate con nosotros». Y recuerdo a Mariana, con sus ojitos llenos de lágrimas, diciéndome, bajito, te voy a extrañar mucho. Yo también lloré. Les prometí que volvería pronto. Les dije que solo iba a trabajar un tiempo, que iba a juntar dinero para que tuviéramos una casa mejor, para que ellos pudieran estudiar en buenas escuelas. Les dije que todo iba a estar bien. Mentí sin querer, porque no volví pronto. No volví en 1 año, ni en 2,
ni en 5. Los años pasaron y yo seguí en Los Ángeles, atrapada en un ciclo de trabajo y más trabajo, siempre pensando en un año más y regreso. Un año más y juntos suficiente, pero nunca era suficiente. Siempre había algo más que pagar. Siempre había una necesidad nueva y yo como madre no podía decir que no. Mis hijos se quedaron en San Luis Potosí con mi hermana. Ella los cuidó, les dio techo, comida, lo básico. Pero yo era quien pagaba todo. La escuela, la ropa, los útiles, las salidas, los antojos. Todo salía del dinero que yo mandaba mes tras mes. Y ellos crecieron así, acostumbrados a tener lo que querían, porque mamá siempre mandaba dinero. Acostumbrados a verme como una proveedora, como un cajero automático que funcionaba desde el otro lado de la frontera. Las fotografías que me mandaban eran mi única ventana a sus vidas. Los veía crecer en imágenes borrosas, en fotos de cumpleaños donde yo no estaba, en graduaciones donde mi silla quedaba vacía. Alejandro pasó de ser un niño flaco y tímido a ser un joven alto, serio, con cara de adulto. Mariana pasó de ser mi niña pequeña a ser una adolescente con maquillaje y tacones. Y yo no estuve ahí para nada de eso. Me perdí sus primeras fiestas, sus primeros amores, sus primeras desilusiones. Me perdí las noches en que tal vez me necesitaban para llorar en mi hombro. Me perdí todo lo que hace que una madre sea madre. Pero estaba el dinero. Siempre estaba el dinero. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas con el tiempo. Al principio, cuando eran niños, me contaban todo. Me decían qué habían comido, con quién habían jugado, qué habían aprendido en la escuela. Pero cuando crecieron, las llamadas se redujeron a no, hola, mamá. Todo bien. Ansí, necesito dinero para esto. Gracias. Adiós. Yo me aferraba a esas llamadas. Esperaba el domingo con ansias, porque era el día que hablábamos. Me arreglaba un poco, como si ellos pudieran verme a través del teléfono. Me sentaba en el borde de mi cama, con el corazón latiéndome rápido, y marcaba el número. Pero del otro lado, ya no había emoción. Ya no había te extraño, mami. Ya no había conversaciones largas. Solo había peticiones, avisos, palabras vacías. Y yo, tonta de mí, pensaba que era normal. Que los hijos se vuelven así cuando crecen. Que era parte de hacerse adultos, pero no era eso. Era que ellos habían aprendido a vivir sin mí. Habían llenado mi ausencia con cosas, con dinero, con comodidades. Y en ese proceso habían olvidado que yo también necesitaba amor, que yo también necesitaba sentirme valorada. Cuando Alejandro cumplió 18 años, le pagué sus estudios universitarios. Estudió administración de empresas. Yo me sentía tan orgullosa. Le mandaba dinero extra para que no tuviera que trabajar mientras estudiaba, para que solo se enfocara en sus clases. Hice lo mismo con Mariana. Cuando entró a estudiar enfermería, los dos se graduaron. Los dos consiguieron buenos trabajos, los dos se fueron a vivir a Estados Unidos, cerca de mí, pero no conmigo. Cada uno rentó su propio apartamento. Y yo pensé, por fin voy a tenerlos cerca. Por fin van a ver todo lo que sacrifiqué, pero cuando llegaron, ya éramos extraños. Yo era la mamá que no estuvo. Ellos eran los hijos que crecieron sin mí, y entre nosotros había un abismo que el dinero nunca pudo llenar. Las visitas eran cortas, las llamadas seguían siendo breves, y lo poco de cariño que recibía de ellos llegaba casi siempre cuando necesitaban algo más, en un préstamo para el carro, ayuda para pagar la renta, dinero para un viaje, y yo seguía dando, porque eso era lo único que sabía hacer, trabajar, sacrificarme, pero por dentro algo se estaba rompiendo. Pasaron los años y llegó el momento que yo siempre había soñado. Mis hijos lograron todo lo que yo quería para ellos. Alejandro tenía un buen trabajo en una empresa de finanzas, ganaba bien, tenía su propio apartamento, su carro, su vida organizada. Mariana trabajaba como enfermera en un hospital, también ganaba bien, también tenía su apartamento, su independencia. Yo debería haber estado feliz. Y lo estaba, en parte, porque todo eso fue gracias a mi sacrificio. Cada título universitario, cada trabajo bien pagado, cada logro que ellos tenían, todo había sido posible porque yo me rompí la espalda trabajando. Porque dejé mi vida, mi tierra, mi salud, todo, para que ellos pudieran tener oportunidades, pero había algo que me carcomía por dentro, algo que no podía ignorar, aunque quisiera. Mis hijos nunca me lo agradecieron. No
Claro, a veces decían, gracias, mamá, pero lo decían rápido, sin mirarme a los ojos, como quien dice salud. Cuando alguien estornuda, era automático en vacío. Nunca se sentaron conmigo a decirme, mamá, sé que dejaste todo por nosotros. Sé que trabajaste hasta quebrarte. Sé que te perdiste nuestra infancia porque querías darnos un futuro. Mejoran gracias, de corazón. Gracias, Esas palabras nunca llegaron. Y yo, tonta de mí, seguía esperándolas. Seguía pensando que algún día, tal vez en una cena, tal vez en una llamada, me dirían eso que tanto necesitaba escuchar. Pero no pasó en las visitas a mi cuarto. Eran pocas. Yo seguía viviendo en un cuartito pequeño, en un edificio viejo cerca de Los Ángeles. Nunca pude ahorrar para algo mejor, porque todo mi dinero se fue en ellos. Y ellos lo sabían. Sabían que yo vivía así, apretada, con lo mínimo, mientras ellos tenían apartamentos bonitos, muebles nuevos, vidas cómodas y no les importó. Cuando venían a visitarme, que era muy de vez en cuando, llegaban con prisa. Se sentaban unos minutos, miraban el teléfono, tomaban algo de mi comida y se iban. Tengo que trabajar. Mamá, cosas que hacer. Mamá, siempre había una excusa. Yo les preguntaba sobre sus vidas. Les preguntaba si estaban bien, si estaban contentos, si necesitaban algo. Ellos respondían con monosílabos. Sí, Anon, todo bien. Y entonces venía lo de siempre, la verdadera razón de la visita. Mamá, ¿me podrías prestar un poco de dinero? Es que este mes está pesado, ni yo, como siempre, decía que sí, aunque mi cuerpo ya no daba para trabajar tanto como antes, aunque mis rodillas me dolían al caminar, aunque mis manos temblaban al sostener el trapeador. Yo seguía trabajando, seguía dando, porque pensaba que si dejaba de dar, ellos dejarían de venir. Y aunque sus visitas fueran cortas, aunque fueran vacías, era lo único que tenía. Pero dentro de mí crecía una pregunta. Una pregunta que me quitaba el sueño, que me hacía llorar por las noches. ¿Algún día me verán como algo más que una billetera? ¿Algún día me abrazarán solo porque me extrañan, no porque necesitan algo? La respuesta llegó, pero no como yo esperaba. Yo cumplí 62 años. Nadie me llamó ese día, ni Alejandro, ni Mariana. Esperé todo el día junto al teléfono a nada. Al día siguiente, Mariana me mandó un mensaje feliz. Cumple, mame. Perdón. Se me pasó. Alejandro, ni siquiera eso. Ese día entendí algo que me dolió más que cualquier golpe físico. Entendí que para mis hijos yo no era una persona, era una función, era la que mandaba dinero, la que resolvía problemas, la que estaba ahí cuando ellos necesitaban, pero que no existía cuando ellos no me necesitaban. Y me sentí vacía, tan vacía. Seguí trabajando, pero mi cuerpo ya no respondía como antes. Me costaba levantarme por las mañanas. Los doctores me decían que tenía que descansar, que mi presión estaba alta, que mis rodillas estaban destrozadas de tanto trabajo físico. Pero yo no podía descansar, porque si descansaba, no tenía dinero. Y si no tenía dinero, no podía ayudar a mis hijos. Y si no podía ayudarlos, ¿qué valor tenía yo para ellos? Esa era mi realidad. Esa era la trampa en la que yo misma me metí. Y lo peor es que una parte de mí sabía que esto estaba mal. Sabía que mis hijos me estaban usando. Sabía que no me valoraban. Pero otra parte de mí, la parte de madre, la parte que ama sin condiciones, esa parte seguía esperando. Seguía creyendo que algún día cambiarían, que algún día me verían de verdad. Pero ese día nunca llegó. Lo que llegó fue algo mucho peor. Algo que me rompió de maneras que nunca imaginé posibles. Y eso es lo que te voy a contar ahora. Después de 20 años en Los Ángeles, mi cuerpo dijo basta. Ya no era una decisión, no era algo que yo pudiera controlar. Simplemente mi cuerpo se rindió. Una mañana me levanté y no pude caminar bien. Mis rodillas no me sostenían. El dolor era tan fuerte que tuve que quedarme sentada en la cama respirando profundo, esperando a que pasara Ann. Pero no pasó. Me tomé unas pastillas que tenía guardadas, de esas que compras sin receta porque no tienes dinero para ir al doctor. Me obligué a pararme. Me obligué a vestirme y salí a trabajar, cojeando, aguantando el dolor. Esa semana fue terrible. Cada día era un martirio. Limpiar pisos se volvió imposible. Arrodillarme para tallar los baños me hacía llorar. Cargar las bolsas de basura me dejaba sin aire.
pero yo no podía faltar, no podía perder el trabajo, porque sin trabajo no había dinero. ¿Y sin dinero? ¿Qué era yo? Al final de la semana, una de las señoras para las que trabajaba me vio llorando en su cocina. Estaba sentada en el piso, con las manos temblando, tratando de levantarme y no pudiendo. Ella me miró con lástima y me dijo: Ann Rosa, necesitas ir al doctor. No puedes seguir así. Así fui, gasté lo poco que tenía ahorrado en una consulta. El doctor me revisó, me hizo unas radiografías y me dio la noticia que yo ya sabía, pero no quería aceptar. Señora Herrera, sus rodillas están muy dañadas. Ha trabajado demasiado durante demasiado tiempo. Necesita descansar. Si sigue forzándose, va a terminar en una silla de ruedas. Salí de esa consulta llorando. No por el dolor. Bueno, sí por el dolor, pero más que nada lloraba porque sabía lo que eso significaba. Significaba que ya no podía trabajar como antes. Significaba que mis hijos tendrían que ayudarme. Y no sabía si estarían dispuestos a hacerlo. Pero tenía que intentarlo. Tenía que creer que ellos me querrían lo suficiente para cuidarme. Aunque fuera un poco, los llamé. Les dije que necesitaba hablar con ellos. Era importante. Alejandro me dijo que estaba ocupado, pero que podía pasar al día siguiente por mi cuarto. Mariana dijo lo mismo. Quedamos de vernos un sábado por la tarde. Ese sábado limpié mi cuarto como pude. Hice comida, aunque me dolía todo. Preparé su guiso favorito, el que les hacía cuando eran niños en Puse la Mesa. Me arreglé un poco, quería que todo estuviera bien. Quería que ellos se sintieran en casa. Quería que la conversación fuera fácil, cálida. Llegaron tarde. Alejandro llegó primero, con cara de cansancio. Mariana llegó después, disculpándose porque había tenido mucho trabajo. Nos sentamos a comer. Yo intenté hacer conversación. Les pregunté cómo estaban, cómo iba el trabajo. Ellos respondieron con pocas palabras, mirando el teléfono de vez en cuando. Entonces respiré profundo y les dije: hijos, tengo que hablar con ustedes de algo importante. Ellos me miraron. Alejandro dejó el tenedor. Mariana apagó el teléfono. Estoy cansada, les dije. Y mi voz se quebró un poco. Mi cuerpo ya no puede más. El doctor me dijo que tengo que descansar, que si sigo trabajando así, me voy a hacer mucho daño. En silencio. Ellos se miraron entre sí, pero no dijeron nada. Yo continué, con el corazón latiéndome fuerte, con las manos sudando. He trabajado 20 años para ustedes. 20 años sin descanso, Ann. Y ahora que ustedes ya tienen buenos trabajos, que ya están bien, que ya no me necesitan para el dinero, yo necesito que ustedes me cuiden un poco. No mucho, solo un poco. Necesito descansar. Esperaba que me abrazaran. Esperaba que me dijeran: claro, mamá, descansa, nosotros te cuidamos. Tú hiciste tanto por nosotros, ahora nos toca a nosotros. Pero eso no fue lo que pasó. Alejandro se recargó en la silla, hizo una mueca y dijo: ¿y qué quieres que hagamos, mamá? Yo sentí un golpe en el pecho. No esperaba esa pregunta, no hacían pues. No sé, tal vez puedo vivir con uno de ustedes, o tal vez pueden ayudarme con la renta o con los gastos. No, sir, hijo, solo necesito un poco de ayuda. Mariana suspiró. Alejandro movió la cabeza. Mamá, nosotros también tenemos gastos, dijo Mariana. Yo pago mi apartamento, mi carro, mis cosas. No es tan fácil. Y yo igual, agregó Alejandro. Además, trabajamos muchas horas. No tenemos tiempo para cuidar a nadie. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Pero, hijos, yo trabajé 20 años para que ustedes pudieran tener eso, para que tuvieran apartamentos, carros, estudios. Yo lo dejé todo por ustedes. Alejandro me miró con una frialdad que nunca había visto en él. Eso fue tu decisión, mamá dijo. Nadie te obligó, Ann. Y ahí sentí que algo dentro de mí se rompió. Se rompió en 1000 pedazos. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Nadie te obligó, Ann. Esas palabras retumbaban en mi cabeza como un eco doloroso. Nadie me obligó. Entonces, ¿qué fue todo esto? ¿Qué fueron estos 20 años? Me quedé mirando a Alejandro, buscando en sus ojos algo de la ternura del niño que se abrazaba a mi cintura y me suplicaba que no me fuera. Pero ese niño ya no estaba. Frente a mí había un hombre frío, calculador, un hombre al que le había dado todo y que ahora me miraba como si fuera un problema que resolver. Alejandro, mi voz salió rota, temblorosa. Yo me fui porque no teníamos nada, porque quería que ustedes tuvieran una vida
mejor. ¿Cómo puedes decir que fue solo mi decisión? Él se encogió de hombros, así, como si nada... como si estuviéramos hablando del clima. Bueno, pero tú te fuiste... Nosotros nos quedamos acá, creciendo sin ti. ¿Y ahora quieres que te cuidemos a mamá? Entiende, nosotros tenemos nuestras vidas, nuestros planes, Meyer a Mariana, esperando que ella dijera algo en que me defendiera, que al menos mostrara un poco de empatía, pero ella solo miraba su plato, moviendo la comida con el tenedor, en silencio. Mariana, le dije, ¿tú qué piensas? Ella levantó la vista. Sus ojos se veían cansados, pero no de cansancio físico. Era otro tipo de cansancio, como si estuviera cansada de mí. Mamá, es que... es complicado, murmuró. Yo también tengo mi vida. Trabajo muchas horas en el hospital y, además, pues, no sé cómo explicarte. Explícame, le dije, sintiendo que las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. Por favor. Quiero entender, ella suspiró. No dijo nada más, y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Entonces Alejandro se puso de pie, parecía molesto, como si yo lo estuviera incomodando con mi dolor, con mi cansancio, con mi necesidad. Mira, mamá, dijo, y su tono era duro, frío. Vamos a ser honestos. Si ya no puedes trabajar, si ya no puedes mantenerte sola, entonces tal vez deberías volver a México, porque aquí, la verdad, eres una carga para nosotros. El tiempo se detuvo. Esa palabra quedó flotando en el aire, envenenándolo todo en una carga. Después de 20 años de sacrificio, de dolor, de soledad, de trabajar hasta quebrarme para que ellos pudieran tener todo, yo era una carga no pude. No pude moverme. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho y lo estuvieran retorciendo despacio. Muy despacio. Meyer a Mariana, esperando que dijera algo que usé, que le gritara a su hermano Ann que me defendiera, que me abrazara en algo, cualquier cosa. Pero ella siguió ahí, sentada, con la cabeza baja, sin decir nada, y su silencio me dolió tanto como las palabras de Alejandro. Tal vez más Ann porque su silencio significaba que estaba de acuerdo, que pensaba lo mismo, pero no tenía el valor de decirlo. ¿Una carga? Finalmente logré decir, con la voz rota, con las lágrimas ya corriendo por mis mejillas. ¿Eso soy para ustedes? ¿Una carga? Alejandro evitó mi mirada. Se metió las manos en los bolsillos. No es personal, mamá. Es solo que cada quien tiene que cuidarse. Y nosotros no podemos estar cargando con más responsabilidades cargando otra vez esa palabra. Yo los cargué a ustedes durante 20 años, le dije, con una fuerza que no sabía que tenía. Los cargué cuando no tenían nada, cuando necesitaban todo. Yo me rompí el cuerpo, dejé mi vida, dejé mi tierra, dejé mi salud, todo para cargarlos a ustedes. Y ahora que yo necesito un poco de ayuda, ¿soy una carga? Mariana se limpió una lágrima que le rodó por la mejilla, pero siguió sin hablar. Alejandro suspiró, como si esta conversación lo estuviera agotando. Ya sé, mamá, y te agradecemos, pero eso fue tu elección. Y ahora nosotros tenemos que hacer nuestras propias elecciones. Y la verdad es que no podemos cuidarte. Lo siento, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Mariana se levantó también, todavía sin mirarme a los ojos. Mariana, le dije con la voz suplicante, Ann, por favor, di algo. Ella se detuvo. Por un momento pensé que iba a regresar, que iba a abrazarme, que iba a decirme que todo estaría bien, pero solo murmuró, lo siento, mamá. ¿De verdad? Annie se fue. Los dos se fueron. Me dejaron ahí, sentada en mi mesa, con la comida que había preparado con tanto amor, con el corazón hecho pedazos, con el alma destrozada. Me quedé sola en ese cuarto pequeño, llorando como nunca había llorado en mi vida. Lloraba por el dolor. Lloraba por la traición. Lloraba por los 20 años perdidos. Lloraba porque había dado todo absolutamente todo. Y no había sido suficiente. En esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, mirando la fotografía vieja que guardaba de cuando Alejandro y Mariana eran niños. Los miraba ahí, sonriendo, abrazándome, y no podía reconocerlos. ¿Dónde habían quedado esos niños? Cuando se convirtieron en estas personas frías, egoístas, ingratas. O tal vez la pregunta era otra. Tal vez la pregunta era, ¿en qué momento yo permití que me trataran así? ¿En qué momento dejé de ser una madre para convertirme solo en una fuente de dinero? Y entonces, en medio del dolor, en medio de las lágrimas,
Algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que no podía seguir así, no podía seguir esperando amor donde no lo había, no podía seguir dándome a personas que no me valoraban, no podía seguir destruyéndome por hijos que me veían como una carga. Esa noche tomé una decisión. La decisión más difícil de mi vida después de aquella de irme a Estados Unidos 20 años atrás. Iba a volver a México. No porque ellos me lo hubieran dicho, sino porque yo lo decidí, porque merecía dignidad, porque merecía paz, porque merecía estar en un lugar donde pudiera descansar, donde pudiera sanar, donde no tuviera que demostrarle mi valor a nadie y me iba a ir. Pero esta vez lo hacía por mi am. Al día siguiente me levanté temprano. No había dormido casi nada, pero tenía claridad. Una claridad que no había sentido en años. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Me paré frente al espejo de mi cuartito. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar. Mi cara mostraba cada uno de los 62 años que llevaba encima. Cada arruga era una historia de sacrificio. Cada cana era un día de trabajo duro. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de sentir vergüenza por mi aspecto cansado, sentí orgullo. Rosa María, me dije a mí misma en voz alta, ¿tú vales? Tú vales mucho. Y no necesitas que nadie te lo confirme en Pasay, en Pocar. No tenía mucho. 20 años en Estados Unidos y mis pertenencias cabían en 2 maletas. Ropa vieja, algunas fotografías, unos cuantos recuerdos que había guardado con cariño, pero que ahora me parecían tan vacíos. Guardé todo con calma, sin prisa, sintiendo que con cada cosa que metía en la maleta estaba cerrando un capítulo. No les avisé a mis hijos, no les mandé mensaje. No les lami, simplemente me fui. Saqué el dinero que tenía ahorrado no era mucho. Apenas $3,000 que había logrado guardar en todos esos años. $3,000 de 400,000 que había ganado. Pero era suficiente para comprar mi boleto de autobús de regreso y para empezar de nuevo. Fui a la central de autobuses, compré un boleto a San Luis Potosí, salía esa misma tarde. Mejor no quería darme tiempo de arrepentirme. No quería que la culpa, esa culpa de madre que nunca se va, me hiciera cambiar de opinión. Me senté en la sala de espera, con mis 2 maletas a mi lado, y miré a mi alrededor. Había tanta gente viajando, familias, niños, ancianos, todos con sus propias historias, con sus propias razones para estar ahí, y me pregunté cuántos de ellos también estaban huyendo de algo, cuántos también estaban regresando después de años de sacrificio. Cuando llamaron mi autobús, subí con el corazón pesado pero con la cabeza en alto. Busqué mi asiento, me senté junto a la ventana, y cuando el autobús arrancó y empezó a alejarse de Los Ángeles, sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza. Bueno, sí había tristeza. Pero también había alivio, un alivio enorme, como cuando te quitas un zapato que te ha estado apretando durante horas y finalmente puedes respirar. Miré por la ventana cómo la ciudad se iba haciendo pequeña. Esa ciudad que había sido mi cárcel durante 20 años, esa ciudad donde trabajé hasta romperme, esa ciudad donde perdí mi juventud, mi salud y al final también el amor de mis hijos. Adiós, Los Ángeles. Adiós a las casas que limpié. Adiós a los pisos que tallé. Adiós a los autobuses a las 5 de la mañana. Adiós a la soledad. Adiós a las lágrimas calladas en cuartos pequeños. Adiós a todo lo que dejé ahí. El viaje fue largo, horas y horas en ese autobús, pero no me importó, dormí un poco. Lloré un poco, pensé mucho. Pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que había dado, en todo lo que había perdido. Y también pensé en lo que me esperaba en México. No tenía casa propia. Tendría que quedarme con mi hermana hasta encontrar algo. No tenía trabajo. A mi edad y con mis rodillas destrozadas, sería difícil conseguir uno. No tenía mucho dinero, pero tenía algo que había perdido en Estados Unidos. Tenía mi tierra, tenía mi gente, tenía mi idioma, tenía mi lugar en el mundo. Cuando el autobús cruzó la frontera, sentí que algo dentro de mí se liberaba. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 20 años y finalmente pudiera exhalar. Llegué a San Luis Potosí de madrugada. Mi hermana me recibió en la terminal. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Tan fuerte, y ese abrazo, ese simple abrazo, me hizo llorar. Porque era un abrazo real. No era un abrazo de compromiso. No era un abrazo para pedir algo. Era un abrazo porque me quería, porque le importaba. Rosa, me dijo mi hermana con lágrimas en los ojos,
Bienvenida a casa, Annie. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Los primeros días fueron difíciles. Mi cuerpo dolía del viaje, mi corazón dolía de todo lo demás, pero poco a poco empecé a sentirme mejor. Empecé a caminar por las calles de mi colonia. Empecé a saludar a los vecinos. Empecé a recordar quién era yo antes de convertirme en la señora Rosa que limpiaba casas en Los Ángeles. Me senté en el parque donde jugaba de niña. Comí tacos en el puesto de la esquina. Escuché la música que salía de las casas. Olí el aire de mi tierra y sentí paz. Una paz que no había sentido en 20 años. Mi hermana me ayudó a rentar un cuartito pequeño, nada lujoso, pero era mío. Decoré como podía, puse flores en la ventana, colgué unas cortinas que compré en el mercado y cada noche me acostaba en mi cama sintiendo que, aunque no tenía mucho, tenía suficiente. No pensaba en mis hijos, o mejor dicho, trataba de no pensar en ellos, pero era imposible. Eran mis hijos. Y una madre nunca deja de amar a sus hijos, aunque ellos la hayan lastimado. Aunque la hayan llamado una carga, me preguntaba si se habrían dado cuenta de que me fui, si habrían ido a buscarme a mi cuarto, si les importaría siquiera. La respuesta llegó semanas después, y no fue como yo esperaba. Regresar a México fue como aprender a respirar de nuevo. No fue fácil. Había momentos en que me despertaba en la madrugada y me sentía perdida, como si no supiera dónde estaba. Mi cuerpo todavía tenía la memoria de Los Ángeles, del trabajo, de levantarme antes del amanecer, pero poco a poco empecé a adaptarme. Mi cuartito era pequeño pero acogedor. Tenía una ventana que daba a un patio donde había un árbol de bugambilias. Me gustaba sentarme ahí por las tardes, cuando el sol empezaba a bajar y todo se ponía de color naranja. Mi H&T me envolvía en mi rebozo. Y simplemente estaban sin pensar en nada, sin preocuparme por nadie más que por mí. Eso era nuevo para Mian, pensar en Mian, cuidarme a Mian. Por 20 años, mi vida había girado alrededor de otras personas, de mis hijos, de sus necesidades, de sus sueños. Pero ahora, por primera vez, podía preguntarme, ¿y yo qué quiero? ¿Qué me hace feliz a mí? Empecé a caminar por el centro de San Luis Potosí, a veces sola, a veces con mi hermana. Íbamos al mercado a comprar verduras frescas. Me paraba en los puestos de flores y me compraba un ramo de claveles, porque porque me gustaban. Porque ya no tenía que mandar cada peso a otro lado. Conocí a las vecinas. Doña Carmen, que vivía en el cuarto de al lado, me invitó a tomar café. Platicamos durante horas. Me contó de su vida, de sus hijos que también vivían en Estados Unidos y que también la habían olvidado. Y me di cuenta de que yo no era la única, que había muchas mujeres como yo, que habían dado todo y que al final se habían quedado solas. Pero doña Carmen tenía algo que yo estaba empezando a encontrar en aceptación. Ya no esperaba nada de sus hijos. Ya no vivía pendiente del teléfono. Ya no medía su valor por cuánto la querían o no la querían. Simplemente vivían. Mija, me dijo una tarde. A veces el amor que buscas afuera, tienes que encontrarlo adentro. Tienes que aprender a quererte tú misma, aunque nadie más lo haga. Sus palabras se me quedaron grabadas. Empecé a ir a la iglesia, no porque fuera muy religiosa, sino porque ahí encontraba paz. Me gustaba sentarme en las bancas de madera, mirar las veladoras encendidas, escuchar el silencio. A veces lloraba ahí, pero eran lágrimas de sanación, no de dolor. Le pedí a Dios que me ayudara a soltar a Ney, a perdonar, no tanto a mis hijos, sino a mí misma, por haberme olvidado de mí durante tantos años, por haber creído que mi único valor estaba en lo que podía dar a otros. Mi hermana me presentó a un grupo de mujeres que se reunían los jueves para bordar y platicar. Yo no sabía bordar, pero ellas me enseñaron. Me regalaron tela, hilos de colores, agujas y empecé a crear flores. Payaros, patrones sencillos que me hacían sentir bien. Me gustaba ver cómo de la nada, de un trozo de tela blanca, podía surgir algo bonito. Una de las mujeres del grupo, doña Lupita, me dijo, An Rosa, tú también eres como esta tela. Has sido marcada por la vida, por el dolor, pero todavía puedes crear algo bonito con lo que te queda, Annie. Tenía razón. Con el dinero que me había traído de Los Ángeles, viví con cuidado. Compraba lo necesario, pagaba mi renta, comía bien. No rico, pero bien. Tortillas calientes, frijoles, chile, café de olla.
sabores que había extrañado tanto. Me reconcilié con mi cuerpo, le pedí perdón por haberlo exigido tanto, por haberlo roto. Empecé a caminar despacio, sin prisa, respetando mis rodillas. Fui a un médico del centro de salud que me dio unas pomadas y unos ejercicios. No me curó, pero me alivió. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a sonreír de nuevo. Pequeñas sonrisas, aun cuando el sol me daba en la cara, cuando doña Carmen me contaba un chiste, cuando lograba bordar una flor sin equivocarme. Eran sonrisas genuinas, no forzadas, no falsas. Y eso valía más que todo el dinero que había ganado en Estados Unidos. No pensaba mucho en mis hijos, o cuando pensaba en ellos, ya no me dolía tanto. Era como una cicatriz vieja. Ahí estaba, pero ya no sangraba. Me preguntaba si estarían bien, si seguirían trabajando, si alguna vez pensarían en mí, pero ya no esperaba nada. Ya no vivía con esa ansiedad de estar esperando una llamada, un mensaje, una señal de que me recordaban. Había aprendido a vivir conmigo misma y eso era suficiente. Pasaron semanas en luego, meses, 2 meses, 3 meses y nada, ni una llamada. Ni un mensaje, nada, y yo estaba bien con eso, o al menos eso me decía a mí misma. Pero una tarde, cuando estaba sentada en mi cuarto bordando, mi teléfono sonó. Un número de Estados Unidos. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiéndome rápido. Pensé en no contestar. Pensé en dejarlo sonar y seguir con mi vida. Pero algo dentro de mí, esa parte de madre que nunca muere, me hizo contestar. Bueno, dije con la voz temblorosa. ¿Mamá? Era Mariana. Su voz sonaba cansada, apagada, y en ese momento supe que no me llamaba para disculparse. Me llamaba porque necesitaba algo. El silencio después de su mamá fue largo. Yo, no DH nada. Solo es porque ya no tenía prisa por llenar los silencios. Ya no tenía esa necesidad de hacer sentir cómodos a mis hijos cuando ellos nunca se preocuparon por mi comodidad. ¿Mamá? Repitió Mariana. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí, respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Ay, mamá, su voz se quebró un poco. Es que las cosas se han puesto difíciles acá, ahí estaba. La verdadera razón de la llamada no me llamaba para preguntar cómo estaba yo. No me llamaba para disculparse por haberme dejado ir sin siquiera buscarme. No me llamaba porque me extrañaba. Me llamaba porque las cosas estaban difíciles. ¿Difíciles? Pregunté, sin emoción en mi voz. Sí, mamá, es que Alejandro perdió su trabajo hace un mes en ello. Yo he tenido que pagar cosas de él porque no tiene para la renta. Y mi trabajo está pesado, tengo muchas horas, pero no me alcanza. Los precios de todo están subiendo y pues pensamos que tal vez tú podrías... No terminó la frase, pero yo sabía perfectamente lo que iba a decir. ¿Querían dinero? Después de todo, después de llamarme una carga, después de decirme que me regresara a México porque no me querían cuidar, después de no buscarme, de no llamarme en meses, ahora querían dinero. Sentí muchas cosas en ese momento, rabia, tristeza, decepción, pero sobre todo sentí lástima por ellos, porque habían aprendido que las personas son herramientas, no seres humanos. Que una madre es un recurso que se utiliza cuando se necesita. Mamá, ¿estás ahí? Preguntó Mariana al ver que yo no respondía. Sí, estoy aquí, dije de nuevo. ¿Y qué dices? ¿Crees que puedas ayudarnos? No es mucho solo para salir del mes. Alejandro está buscando trabajo, pero no he encontrado todavía. Y yo, Mariana, la interrumpí, con una firmeza que ella no esperaba. ¿Cuánto tiempo llevas sin llamarme? Silencio. ¿Cuánto tiempo? Repetí. Pues es que he estado muy ocupada, mamá. El trabajo en 3 meses. Le dije, 3 meses desde que me fui de Los Ángeles. Y esta es la primera vez que me llamas. ¿Sabías siquiera si yo estaba viva, si estaba bien, si tenía para comer? Mamá, ¿no es justo? ¿No es justo? Mi voz subió un poco de tono. ¿Qué es lo que no es justo, Mariana? Que yo haya regresado a México después de que tu hermano me dijera que era una carga, o que ahora, cuando ustedes están en problemas, se acuerden de que tienen madre. Ella empezó a llorar. Yo podía escuchar sus sollozos del otro lado de la línea. Why part de me? Esa parte de madre que nunca se va. Quiso consolarla. Quiso decirle que todo estaría bien, que yo la ayudaría,
que no se preocupara, pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a ponerme primero, se mantuvo firme. Mamá, por favor, suplicó Mariana entre lágrimas. Sé que la regamos. Sé que Alejandro te dijo cosas horribles, pero estamos desesperados. No tenemos a nadie más. Yo tampoco tenía a nadie más, le dije. Cuando ustedes me dijeron que volviera a México, yo tampoco tenía a nadie más. Pero aprendí a estar sola, a cuidarme sola. Pero tú eres nuestra mamá. Exacto, soy su mamá, no su banco, no su herramienta, su mamá. Y las mamás también necesitan amor, también necesitan que las cuiden, también necesitan sentirse valoradas. A Mariana lloraba más fuerte ahora. ¿Alejandro sabe que me estás llamando? Sí, Él también quiere hablar contigo. Pásamelo, no hubo ruidos. Voces de fondo ni, y luego la voz de Alejandro. Sonaba diferente. Menos arrogante. Menos seguro, mamá, Alejandro. Mamá, mirao. Yo sé que las cosas no terminaron bien, pero de verdad necesitamos tu ayuda. Perdí mi trabajo y ¿quieres que te mande dinero? Terminé la frase por el ansí. Si puedes, no es mucho. Solo en Alejandro. Lo interrumpí. Cuando yo les dije que necesitaba ayuda, que mi cuerpo ya no podía más, que solo necesitaba descansar un poco, ¿te acuerdas que me dijiste silencio? Te voy a refrescar la memoria. Me dijiste que si no podía trabajar, que me regresara a México. Me dijiste que era una carga para ustedes. ¿Te acuerdas? Mamá, yo estaba estresado. No debí decir eso, no. No debiste, pero lo dijiste. Y esas palabras no se olvidan, Alejandro. Me rompiste el corazón ese día. Lo siento, murmuró. Y por primera vez sonaba genuinón, pero ya era tarde. Yo también lo siento, le dije. Siento que hayan aprendido a ver a las personas como recursos. Siento que 20 años de mi sacrificio no fueran suficientes para ganarme su amor. Siento muchas cosas, entonces, ¿no nos vas a ayudar? Preguntó. Y había desesperación en su voz. Respiré profundo. Miré por la ventana de mi cuarto. Vi las bugambilias moviéndose con el viento. Vi el cielo de San Luis Potosí. Vi mi nueva vida. Mi vida en paz. Y entonces dije las palabras que necesitaba decir. Las palabras que me liberaron. Las cosas estarán bien, Alejandro. No se preocupen. Ustedes son jóvenes. Son fuertes. Son capaces. Van a salir adelante. Y lo mejor de todo, una pausa. Ya no tienen una carga que mantener en silencio absoluto del otro lado. Mamá empezó a decir a Alejandro, pero yo no lo dejé terminar. Cuídense mucho. A los dos. Y espero que algún día entiendan lo que se siente dar todo y no recibir nada. Y colgué. Colgué el teléfono y me quedé sentada ahí, con las manos temblando, con el corazón latiendo fuerte por Nolori. No me sentí mal, me sentí libre por primera vez en mi vida. Había puesto límites, había dicho que no, había elegido mi dignidad sobre el amor incondicional que siempre había dado. Y se sintió bien, se sintió correcto. Esa noche dormí mejor que en meses. No sé si fue porque finalmente había cerrado ese círculo de dolor o porque había recuperado algo que creía perdido mi dignidad. Desperté con el sol entrando por mi ventana. Me levanté despacio, respetando mis rodillas. Me preparé un café de olla, me senté en mi silla junto a la ventana y simplemente me quedé ahí, sintiendo el calor de la taza en mis manos, escuchando los pájaros, viendo el movimiento de la colonia que despertaba. Pensé en mis hijos, no con rabia, no con resentimiento. Simplemente pensé en ellos. Deseé que estuvieran bien, que encontraran trabajo, que resolvieran sus problemas, porque sigo siendo su madre y una madre nunca deja de amar a sus hijos. Pero ahora mi amor tenía límites, tenía fronteras, y eso estaba bien. Aprendí algo importante en estos meses de estar de regreso en México. Aprendí que el amor no tiene que doler, que el sacrificio no tiene que destruirte, que dar no significa desaparecer. Durante 20 años creí que ser buena madre significaba darlo todo. Olvidarme de mí en trabajar hasta romperme. Enviar cada peso, estar disponible siempre en decir que sí a todo. Pero estaba equivocada. Ser buena madre también significa enseñarles a tus hijos a valorar, agradecer, a ser recíprocos. Y yo no les enseñé eso. Yo les enseñé que podían tomar y tomar sin dar nada a cambio. Que yo siempre estaría ahí
sin importar cómo me trataran. Y esa fue mi falla, no la de ellos. Pero no es tarde para aprender. No es tarde para cambiar. No es tarde para cerrar ciclos y empezar otros nuevos. Ahora vivo para mí, cuido mi salud. Salgo a caminar en bordo, platico con mis vecinas, voy a la iglesia. Como vienen, duermo bien y me siento en paz. ¿Me duele la ausencia de mis hijos? Sí, claro que sí, hay. Hay momentos en que veo a una madre con sus hijos en el parque y siento una punzada en el pecho. Hay noches en que me despierto y pienso en ellos. Pero ya no es un dolor que me destruye. Es un dolor que acepto porque es parte de mi historia. Y mi historia no termina con el rechazo de mis hijos. Mi historia continúa aquí, en San Luis Potosí, en este cuartito pequeño, con estas manos cansadas pero capaces de crear cosas bonitas, con este corazón roto pero sanando. Si mis hijos algún día deciden buscarme de verdad, no por necesidad sino por amor, yo estaré aquí, con los brazos abiertos, pero con límites claros. Porque ahora entiendo que el amor verdadero no es el que se arrastra, no es el que suplica, no, es el que se humilla. El amor verdadero es el que respeta, el que valora, el que es mutuo. Y si nunca vuelven, también estaré bien. Porque aprendí a estar conmigo misma, a quererme, a cuidarme. Y eso es algo que nadie me puede quitar. Mi mensaje para quien está escuchando esto es simple pero importante. Si eres madre, si eres padre, si estás sacrificándote por tus hijos, hazlo con amor, pero también hazlo con límites. Enséñales a valorar. No los acostumbres a que tú siempre vas a dar sin recibir, porque el día que tú necesites como yo necesito, pueden no estar ahí. YC eres hijo, si eres hija, si tienes padres que se están sacrificando por ti, míralos, de verdad míralos, pregúntales cómo están, abrázalos, agradéceles. No solo cuando necesites algo. No solo cuando sea conveniente, hazlo porque el tiempo pasa rápido, porque tus padres no van a estar ahí para siempre. Y el día que se vayan, vas a querer haberles dicho gracias una vez más. No esperen a que sea tarde, no esperen a que sus padres se rompan, no esperen a que se vayan, cuídenlos ahora, ámenlos ahora, valórenlos ahora. Porque la vida da muchas vueltas, y el dolor que causas, tarde o temprano, regresa a ti. Mis hijos ahora están viviendo la dificultad, el estrés, la presión de no tener suficiente. Y yo, que viví eso durante 20 años, ya no estoy ahí para rescatarlos. No porque sea mala persona, sino porque aprendí que salvarlos de sus consecuencias no los ayuda a crecer. A veces el mejor regalo que puedes darle a alguien es dejar que enfrenten sus propias batallas, que aprendan que maduren, que entiendan el valor de las cosas. Y yo, por mi parte, estoy aprendiendo a vivir sin culpa, sin esa culpa de madre que me hacía sentir responsable de todo. Ahora entiendo que cada quien elige su camino. Yo elegí el mío, ellos eligieron el suyo, y está bien que nuestros caminos se hayan separado. No sé qué pasará en el futuro. No sé si algún día mis hijos tocarán a mi puerta con un abrazo genuino y una disculpa verdadera. No sé si algún día podremos reconstruir lo que se rompió, pero lo que sí sé es que yo voy a estar bien, con ellos o sin ellos. Porque finalmente aprendí algo que me tomó 62 años entender en tu valor. No depende de cuánto das. Tu valor está en quién eres. Y yo soy Rosa María Herrera, una mujer que trabajó duro, que amó con todo su corazón, que se sacrificó hasta romperse, que cometió errores, que aprendió, que sanó y que ahora vive en paz. Y eso, después de todo lo que pasé, es suficiente. Antes de despedirme, quiero pedirte algo. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste con algo de lo que conté, compártela. Compártela con alguien que necesite escucharla. Con una madre que está sacrificándose en silencio. Con un hijo que necesita abrir los ojos y valorar a sus padres. Y si llegaste hasta aquí, te pido que te suscribas a este canal. Ellas en el Norte es un espacio para contar las historias de mujeres como yo, mujeres inmigrantes, mujeres luchadoras, mujeres que merecen ser escuchadas y valoradas. Dale like si crees que las madres merecemos respeto. Comenta si tienes una historia parecida o si esto te hizo reflexionar. Y sobre todo, si tienes a tus padres, llámales hoy. Diles que los quieres. Diles que los valoras. Antes de que sea tarde, gracias por escucharme.
Gracias por estar aquí. Gracias por darle voz a mi dolor y a mi sanación. Soy Rosa María Herrera y esta fue mi historia.